Buenas tardes con todos. Nuestro tema de investigación en el que se va a centrar son delitos en contra de la vida, específicamente asesinato, homicidio y femicidio en la ciudad de Guayaquil. Como expositor, para algunas reflexiones y comentarios, tenemos al docente Carlos Pozo. Entonces, siguiendo con esto. En nuestro trabajo de investigación se va a realizar un análisis y discusión de los resultados obtenidos de la importación de una base de datos de Excel al programa ARGIS. La información de la base de datos pertenece a la Policía Nacional, vale aclarar. Después del procedimiento de la base de datos a través de ARGIS, es como obtuvimos los mapas cartográficos que podemos visualizar. Estos mapas son fundamentalmente de homicidio y asesinato, específicamente del año 2019, mientras que femicidio es desde el año 2016 hasta el primer mes del 2020. Ahora, lo que tenemos reflejado en el mapa es, según la perspectiva que nos brinda Michel Luceau, es el espacio. Luceau es uno de los autores en que en cierta parte basamos nuestro trabajo, en su libro El hombre espacial, específicamente en la página 253, con el tema de lo urbano a la ciudad. Nos brinda un mensaje de cómo aproximadamente en el lapso de alrededor de unas 2 décadas, la población va a aumentar en gran manera en el mundo y cómo eso recae en las responsabilidades de nuevas políticas, infraestructura, aspectos sociales, aspectos económicos y hasta culturales. Entre esto lo que serían las normas de convivencia. Señala Luceau que nuestro hábitat es cada vez más urbano y lo seguirá siendo con el transcurso del tiempo. Entonces, visualizando la perspectiva que menciona Luceau acerca de un incremento de población y todo lo que esto significa que afectará, siendo válida su recomendación de ajustes de nuevas políticas en el aspecto social, trasladando todo aquello a nuestro mapa cartográfico con una problemática de inseguridad, específicamente del tema de femicidio, que demuestra una tendencia específica en las ciudades de Durán, lo que podemos visualizar con la simbología de dicho cantón, ¿no? Usted, docente Carlos Pozo, ¿qué medidas políticas, sociales o hasta culturales podría mencionar para mitigar el femicidio? Eh, Hola, buenos días. Yo podría, digamos, plantear algunos comentarios. Lo primero que tiene que ver con el tema más bien metodológico, cuando se piensa en una política para enfrentar lo que últimamente se denomina como femicidios, responde al modo cómo se producen los datos, cómo se construyen los datos para evaluar el aumento de los femicidios en una zona de la ciudad o en determinadas zonas del país. Entonces, la primera consideración es sobre la rigurosidad, cómo se producen y construyen los datos, porque cuando existen sesgos o cuando no existe rigurosidad al producir los datos, las políticas no pueden apuntar con finura o modularse con rigurosidad para enfrentar este problema. Como ustedes deben haber advertido, por ejemplo, uno de los, en términos metodológicos, teórico-metodológicos, uno de los problemas más, o de los primeros problemas que enfrenta el investigador, por ejemplo, es el tema del subregistro. Eh, Estatalmente, digamos, no existe al menos hoy no existe una producción fiable de datos, o al menos habría que considerar esa variable. Segundo, las propias víctimas no denuncian este tipo de fenómenos cuando, digamos, sufren maltrato en el entorno íntimo, en el entorno doméstico. Entonces, estas dos dimensiones habría que considerarlas para evaluar en primera instancia la construcción de una política pública para enfrentar este fenómeno. En segundo término, yo diría que cualquier valoración que se haga sobre el problema del aumento de los femicidios en una zona de la ciudad o en el país y eventualmente para pensar una política en torno a este problema, eh,
se deberá considerar que estamos enfrentándonos a una dinámica multicausal, es decir, que obedece a distintas causas, por llamarlo de alguna manera, o responde a distintas dinámicas. La primera, que tiene que ver, yo diría, con algunos elementos que está atravesando el país desde hace algunos años y que tiene que ver con los sujetos sociales, y en este caso las mujeres, eh, evalúan, digamos, la capacidad que tiene la propia institucionalidad y el Estado para dirimir los conflictos. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, cuando los sujetos sociales van perdiendo certezas o certidumbres sobre cómo el Estado o cómo lo público puede otorgarle seguridad o puede, digamos, administrar los conflictos, en la medida en que los sujetos sociales van perdiendo certezas sobre aquello, las respuestas más violentas empiezan a tener mayor peso. Una vez que la sociedad se ve desestructurada institucionalmente, donde el Estado y las instituciones no pueden, digamos, administrar los conflictos de toda índole de la sociedad, las respuestas de violencia son mucho más plausibles. Es decir, la violencia se convierte en una respuesta ante la capacidad del Estado de administrar la vida social y de modo particular administrar los distintos conflictos y las distintas demandas. Entonces, en primera instancia, existe un problema institucional a medida que estas relaciones entre los sujetos sociales y el Estado se vuelven más difusas, se vuelven menos legítimas. Existe, digamos, mayor probabilidad de que existan respuestas de corte violento. Sin embargo, digamos, esta no es más que una de las piezas de la explicación. Por eso les hablaba de que se trata de un fenómeno muy complejo y con algunas entradas. En segundo término, y esto habría que pensar muy seriamente, por ejemplo, en Guayaquil y en algunas otras ciudades del país, últimamente se tiende a explicar el aumento de la violencia, yo diría de una manera muy laxa, de una manera muy simplificadora, a partir de esta variable del narcotráfico. Cuando pensamos en el aumento, por ejemplo, de determinados fenómenos de violencia en la ciudad de Guayaquil y en otras partes del país, o el aumento de muertes violentas o la muerte de femicidios, se tiende a explicar o desde determinados sectores académicos o gubernamentales se tiende a exagerar, yo diría, de modo muy simplificador, esta variable del narcotráfico. Yo creo que habría que tomarlo con pinzas. Es verdad, digamos, que el narcotráfico atraviesa estructuralmente algunas dinámicas económicas y sociales del país de Guayaquil en especial, pero hay, digamos, otras variables que también que habría que considerar, entre ellas, por ejemplo, lo que los expertos en seguridad denominan las nuevas economías del delito, que no tienen necesariamente que ver con los macroprocesos de narcotráfico, sino que simplemente hay unas nuevas formas de especialización del delito, o hay unas microdinámicas del delito en las que se insertan determinados actores, por ejemplo, las mujeres. Voy a ponerles un ejemplo muy particular. Ustedes pueden ver cómo, yo no tengo los datos exactos para ser mucho más preciso y riguroso, pero en un tiempo, yo diría que en los últimos 15, 10 años, quizá un poco más, en el país ha habido una explosión, por ejemplo, de esta dinámica de los prestamistas, lo que se conoce, digamos, en términos coloquiales como los chulqueros. Estas dinámicas de los prestamistas están atravesadas por profundas dinámicas de violencia. Los prestamistas son, digamos, o están insertos en una economía en la que le permiten a la gente acceder a recursos rápidos y sencillos, préstamos de 100, de $1000, etcétera. Y si ustedes se pueden ver, esto nada más que es a modo de hipótesis, hay algunos trabajos, digamos, que están indagando aquello,
quienes más precisan de dinero de manera más rápida y precisamente por las rigurosidades que imponen la crisis económica en el país son las mujeres, que son las cabezas de familia. Muchas veces las mujeres se ven tentadas o digamos en la necesidad de acudir a este tipo de economía o de sistema de préstamos informal. Y esto, por supuesto, acarrea o desencadena algunas dinámicas de violencia. Ese, digamos, nada más que es un punto que habría que considerar. Las nuevas economías del delito, que no, insisto, no necesariamente se explican con los macro relatos del narcotráfico. Por supuesto que todos estos delitos están encadenados, ¿no? Porque como ustedes bien conocen, o deben haberlo ya investigado, hoy los delitos se especializan, pero también están atravesados por cadenas que los atraviesan, es decir, cada vez más las mafias delictivas se diversifican en el tipo de delitos que quieren mantener dentro de sus organizaciones. Entonces, este también, por ejemplo, es otra variable que habría que investigar. Por supuesto, esto se tendría que testear digamos, producir datos en el campo para ver en qué medida incide aquello. Otros elementos, por supuesto, son estos ya como variables más clásicas, por ejemplo, cómo afectan los entramados rurales en determinadas partes de la provincia del Guayas y de la ciudad de Guayaquil. No es lo mismo, digamos, las trayectorias, por ejemplo, que experimenta una mujer, el modo como, digamos, administra su vida, por llamarlo de alguna manera, en el campo que en la ciudad. Eh, entonces, digamos, hay algunas, yo diría, variables de índole social, cultural, que están vinculadas a estas dimensiones que acabo de referir. Dimensiones mucho más clásicas, por ejemplo, que tienen que ver cómo operan variables como el consumo del alcohol, el desempleo, etcétera. Es decir, que son explicaciones mucho más clásicas, pero que también hay que referirlas y que, insisto, tienen que ver con las variables socioculturales que atraviesan determinados cantones o determinadas provincias e incluso determinados países. Entonces, para resumir, existen algunas explicaciones de orden institucional, de orden social, cultural, que, insisto, tienen también que ver cómo operan estas nuevas economías del delito. Y solo con una comprensión cabal de estas variables, los hacedores de política pública están llamados a producir respuestas para aquello, respuestas que, como ustedes bien conocen, en la actual, en el país, digamos, todavía no aparecen, ¿no? Gracias, profesor. A continuación de lo que justamente estaba mencionando, le queremos presentar un segundo mapa, que es donde se presenta todos estos mapas, son la representación cartográfica del área urbana de Guayaquil. Específicamente estamos trabajando la zona 8, que sería los sectores de Durán, San Borondón y Guayaquil correspondientes a la zona 8. En esta cartografía se muestra cómo algunos delitos, por ejemplo, aquí están los delitos de asesinatos, homicidios y femicidios, pero en este caso queremos referirnos al asesinato, cómo el delito del asesinato está más arraigado en esta zona. Esta zona es correspondiente a la zona de sectores del sur como Malvinas, Fertiza, Isla Trinitaria, Guasmo, Floresta, Esteros, y cómo los delitos se arraigan más en esta zona, es decir, son más pronunciados. Justamente de las reflexiones que usted estaba dando, considera que se podrían tomar otro tipo de medidas económicas, políticas y sociales en estos sectores que deben ser más drásticas, o cuál sería la razón que usted considera el aumento de delitos en esta parte de la ciudad, ¿no? Perdón, ¿me repites, Naomi, en qué sectores se evidencia mayor aumento? Estos según la base de datos de la Policía Nacional, se evidencia que en los sectores como Isla Trinitaria, en sectores del sur como Isla Trinitaria, Fertiza, Guasmo, Esteros, Malvinas, todos estos sectores del sur que se consideran de estrato bajo, es decir, de condición socioeconómica baja,
se ve las simbologías con mayor aumento allí, es decir, todos los puntitos que se ven allí son los delitos aumentados en este sector. ¿Podría darnos alguna reflexión de por qué usted considera que los delitos son más incrementados en esta parte de la ciudad? ¿Y estos datos a qué años corresponden? ¿Desde qué año a qué año eran? Ya, estos datos corresponden a la base de datos de la Policía Nacional del año 2019. Es decir, ¿no se contempla el periodo de pandemia o sí? No, hasta el periodo de pandemia no se contempla hasta los inicios, pero no está considerado el periodo de pandemia todavía. O sea, Porque este viene del 2020 en adelante. Ajá. Lo que me presentan en este cuadro es de todo el 2019 más o menos. Sí, solo hasta el 2019, ajá. Delitos solo hasta el 2019 registrados en la base de la Policía Nacional. Ok, bueno, yo podría igual plantear algunas ideas generales, ¿no? Porque como estudiantes de sociología, ustedes bien conocen que para realizar, digamos, una interpretación rigurosa habría que atravesar otras variables para entender específicamente por qué en estos sectores de la ciudad las muertes violentas han aumentado. El primer elemento que yo llamaría la atención es que tiene que ver cómo se construye este relato en torno a las muertes violentas. Ese, digamos, me parece que es un elemento, primero a considerar, quizá no el más importante, pero habría que tenerlo en cuenta. Esta idea de cómo se construye esta noción de muertes violentas. Y les llamo la atención sobre esto porque eh, si ustedes ven, por ejemplo, en el relato judicial, policíaco y periodístico, usualmente, digamos, hay sectores de la ciudad donde precisamente bajo los tropos o bajo este relato de la Crónica Roja, generalmente se habla de muertes violentas, ¿no? Es decir, muertes violentas que necesariamente, si nos referimos no necesariamente al 2019, pero sí a los últimos años, generalmente se las asocia con el narcotráfico o con disputa de bandas para ponerle un tinte más caricaturesco, con el modo normal como operan determinadas capas de la sociedad, o así se lo pretende naturalizar, es decir, pretendiendo que el modo normal como dirimen los conflictos en determinados sectores de la ciudad y de las sociedades es a través de la violencia. Entonces, y cuando se piensa, digamos, en otros sectores de la ciudad, no se habla precisamente, o los relatos que se construyen no son precisamente bajo los criterios con los que se evalúan las muertes violentas en estos lugares de la ciudad. Llamo la atención, insisto, sobre eso porque nuevamente por esta idea de cómo se construyen y se producen los datos. Esa, digamos, es un elemento muy importante para considerar. La segunda es, yo, digamos, replicaría algunas ideas que ya planteé. Eh, hay un tema sustancial que yo insistiría, ¿no? Eh, ¿Cómo están operando estas nuevas economías del delito en determinados sectores de la ciudad? Insisto nuevamente sobre esta idea. El tema del narcotráfico, si bien nos da algunas pautas para explicar cómo este fenómeno delincuencial ha atravesado algunas capas de la sociedad, me parece que no agota la discusión. Quienes, digamos, son expertos en temas de criminología, en términos de seguridad y cómo, digamos, se presentan estos fenómenos a nivel urbano, llaman la atención precisamente sobre esto. En advertir que el fenómeno del narcotráfico no es una explicación que agote a la discusión. Habría que ver en esta pequeña, digamos, microfísica del delito en estas zonas de la ciudad, en ver cómo operan estas economías del delito, eh, cómo atraviesan, digamos, a las familias de estos sectores,
Lo mismo que les ponía de ejemplo para el tema del femicidio, por ejemplo, este tema de los prestamistas. Hoy, digamos, se ha radicalizado brutalmente con este tema de las extorsiones, ¿no? No corresponde a esta medición a los meses actuales, pero hay que prestarle atención al modo como están operando estas nuevas formas de delito y estas nuevas economías del delito. Y me parece que es un punto nuclear para entender también la explosión de las muertes violentas en estos sectores de la ciudad, que son sectores radicalmente empobrecidos, y empobrecidos sobre todo por el modo como se ha administrado la política económica y social en el país en los últimos años. Y por supuesto, ¿no? Que este es un pábulo para que estas nuevas economías del delito se radicalicen y actúen, digamos, con impunidad y actúen con mayor violencia que en otros años, o al menos esa sería, digamos, una hipótesis que habría que evaluar. También habría que investigar, sobre todo en atención a lo que presentaba, lo que me parece que dijo Lucio, no recuerdo, sobre cómo la urbanidad o esta idea de lo urbano se convierte también en una explicación de estas formas de este aumento, digamos, de las muertes violentas. Aquí habría que pensar, por ejemplo, cómo el municipio de Guayaquil, cómo las alcaldías, cómo los políticos en ejercicio gubernamental administran el espacio de la ciudad. Pensar, digamos, también las muertes violentas y pensar los delitos bajo esta clave, es decir, pensar cómo está administrada espacialmente la ciudad. También ahí hay una explicación muy interesante. Estas, digamos, son preguntas, digamos, que a la actual alcaldía, a los actuales gobernantes de la ciudad, por llamarlo de una manera, no les interesa o no están muy conscientes de aquello. Por ejemplo, habría que preguntar cómo una mujer vive la ciudad, cómo una mujer, digamos, transita el espacio urbano, cómo, por ejemplo, los vendedores de la calle, cómo los vendedores informales, cómo las personas que están insertas en la economía informal viven, digamos, los espacios, y cómo esta arquitectura y esta geometría finalmente termina también dándonos algunas pistas de cómo se están moviendo estos tipos de delitos en la ciudad. Me parece que eso es un trabajo que, si bien no es muy recurrente en nuestro país, habría que apuntalar y habría que prestarle atención a aquello. Y atado a aquello, también habría que preguntarse sobre algunas variantes de índole social y cultural. No es lo mismo, por ejemplo, los patrones llamémoslo, de esparcimiento, de ocio en el norte de la ciudad que en el sur de la ciudad, en las capas más económicamente más pudientes que en las capas económicamente empobrecidas, digamos, los patrones de cómo opera, por ejemplo, insisto, las dinámicas de trabajo, las dinámicas de ocio entre semana, en el fin de semana, son distintas. Entonces, ese es, digamos, el trabajo rico que puede realizar un sociólogo, y advertir estas variables, y a partir de ahí, digamos, lanzar algunas hipótesis. Y finalmente, digamos, hay una dinámica y una explicación también de corte político-institucional. Hoy estamos atravesando, como les decía, una crisis severa donde las instituciones, digamos, han perdido legitimidad para el cuerpo social, lo que en términos más sencillos supone que la gente no cree en las instituciones, no cree en el modo como los gobernantes tramitan las relaciones de los sujetos sociales con el Estado. Y mientras nosotros, los sujetos sociales, no tenemos certezas y no tenemos, digamos, una mediana certidumbre de cómo el sistema administra los conflictos, administra, digamos, algunos temas vinculados a la relación sujetos sociales de Estado, es muy probable que la violencia aparezca como una respuesta. Y a partir de ahí vemos que las mafias,
los sectores delincuenciales o las organizaciones delincuenciales se aprovechan de aquello, digamos, y comienzan a generar también incluso unas dinámicas de miedo y de extorsión. Y el gran problema es precisamente que esas dinámicas pueden irse naturalizando, es decir, la gente termina viendo como, por ejemplo, en otros países, en México, en Colombia, que han atravesado ya estos fenómenos, que son, digamos, las dinámicas paraestatales, las dinámicas extrainstitucionales, por llamarlo de alguna manera, son las que otorgan respuestas, las respuestas a través de la violencia o a través de otros mecanismos, pero es un problema muy serio. Pero en definitiva, como en el caso anterior, se trata de un fenómeno con algunas entradas y que requiere ser analizado precisamente en su compleja condición. Claro, muchas gracias, profe. Para concluir, fueron muy buenas las reflexiones. De manera general y de manera rápida, le presentamos el mapa de Fernanda, por favor, sube un poquito más la pantalla. Un poquito más acerca del mapa. Como vemos, este es el mapa ahora sí de manera general y donde se refleja... donde se refleja que los mayores delitos son ocurridos en estos sectores, como usted lo mencionaba abajo. Acá están los demás sectores, pero tienen menor concurrencia en tipos de delitos como el asesinato. Esto puede verse a lo que usted menciona, este tipo de bandas delincuenciales o este tipo de organizaciones buscan de estos sectores para poder delinquir y retomar sus negocios de manera un poco más rápida. Asimismo, del lado del femicidio, notamos que en el sector Durán es donde se concentran mayormente los femicidios, asesinatos a las mujeres. Esto también concuerdo con usted en la parte donde menciona que la mayoría de las personas, algunas personas no denuncian alguno de estos delitos, entonces las estadísticas de la victimización deben ser mucho más altas, más sin embargo la gente, pocas personas son las que denuncian estos delitos y sin embargo por ahora solo podemos hacer una reflexión acerca de lo que nos refleja la base de datos de la policía. Sin embargo, sabemos que existen muchos más delitos que no han sido denunciados. Gracias por su intervención. Ha sido un placer. Gracias, chicos. Y bueno, muchas gracias por todo. Ok, chicos, que tengan suerte. Un abrazo.